Sí, listo. Ahí vamos. Bueno. La clase de hoy está motivada, entre comillas, por este ejercicio de la práctica 2. No sé si lo miraron, pero es el siguiente, el ejercicio número 7. Que bueno, en principio es un ejercicio medio extraño que aparece ahí en la guía y por lo menos yo cuando cursé álgebra 3 no lo supe resolver hasta que me contaron cómo salía y aún así no entendía para qué estaba este ejercicio por acá dando vueltas en la guía. Y ponele que mi idea es motivar un poco por dónde anda la idea de este ejercicio y motivar también quizás un poco a que se interesen en la teoría de números, qué sé yo. Vamos a ver. Un aviso que quizás debería haber hecho hace 2 minutos, pero lo hago ahora, es, sé que hay un par de ustedes que cursaron teoría de números conmigo el año pasado, quizás les vaya a decir todas cosas que ya les dije, con lo cual son libres de en cualquier momento apagar e irse a dormir, como quieran. Creo que no les voy a decir nada nuevo, pero quizás viene bien una refrescada. Entonces, este va a ser nuestro ejercicio motivador, pero por el momento lo tiramos a la basura y vamos a hablar un poquito de extensiones cuadráticas de Q, que eso sí viene mucho a la materia. Sobre todo porque, bueno, las extensiones de Q van a ser lo que más trabajamos, ¿no? Así que, objeto de interés, y quizás ahí podés decir, bueno, cuáles son las más chiquitas que podés llegar a entender, y son las cuadráticas. Y esto tiene nombre, se llaman cuerpos de números cuadráticos. ¿Sí? Un cuerpo de números, si quieren acá, definición, un cuerpo de números es una extensión finita de Q. Acá Q, estoy escribiendo una Q así, pero son los racionales, ¿no? Y obviamente un cuerpo de números se dice cuadrático si su grado es 2 sobre Q. Un cuerpo sin S de números se dice cuadrático si el grado de la extensión K sobre Q es igual a 2. Y bueno, una primera pregunta que te puedes hacer es cómo son estos cuerpos de números cuadráticos. Y la apuesta es que están caracterizados por un ejercicio también que está en la práctica, que es el ejercicio 13, así que no les voy a quemar la solución, pero sí que se sabe bien cómo son, ¿no? El ejercicio este te dice, si tenés un cuerpo que no sea de característica 2, en característica 2 todo anda mal para las extensiones cuadráticas. Si te agarras una extensión de grado 2 de tu cuerpo, está generado por un elemento que al cuadrado cae en el cuerpo. ¿Está bien? Y esto en el fondo te dice que las extensiones cuadráticas de Q son de esta forma. Q de, bueno, agregar una raíz cuadrada de un racional. ¿No? Es exactamente lo que te dice acá. La extensión cuadrática está generada por algún elemento que al cuadrado cae en el cuerpo, y bueno, acá donde A sobre B no es un cuadrado en Q. ¿Sí? Porque si fuese un cuadrado no está generando nada nuevo acá. Y nos permitimos abusar de nuevo de la notación como hizo Marce el otro día, que acá estamos permitiendo que A sobre B sea negativo. ¿Sí? Estamos diciendo, bueno, agarro a alguien que sea una raíz del polinomio x cuadrado menos A sobre B, fin. ¿Sí? Y si quieren la gracia de este ejercicio, en una palabra es completar cuadrados. ¿Sí? Y es por eso que en característica 2 no funciona. Porque tenés que dividir por 2 y no se puede. Pero bueno, no les quiero quemar el ejercicio. Y fíjense que podemos suponer además que este A sobre B es un entero, ¿no? Porque multiplicás y dividís por raíz de B y listo. ¿No? Más aún, esto
es Q de raíz de... Bueno, fíjense que acá raíz de B sobre raíz de B. Acá no estamos cambiando nada, ¿no? Porque estamos multiplicando por 1, pero acá el B lo podés sacar, ¿no? Porque total es un entero, así que Q de raíz de AB sobre B es lo mismo que Q de raíz de AB. Entonces, además, podemos suponer que A sobre B es entero y lo voy a llamar D. O sea, este ejercicio te dice que las extensiones cuadráticas de Q se corresponden con agregar una raíz cuadrada de un entero. Son de esta forma, Q de raíz de D, con D algún entero. Y bueno, de nuevo, para no estar siendo redundantes, vamos a suponer que D es libre de cuadrados, ¿no? Porque si tuviese un cuadrado, se lo sacás para afuera de la raíz y listo. ¿Está bien? Y estas son todas. ¿Sí? El ejercicio te dice, si tenés una extensión de grado 2, es de este estilo, y si yo te doy Q de raíz de D, es una extensión de grado 2, ¿no? Porque raíz de D es raíz del polinomio x al cuadrado menos D, con lo cual ya estás, ahí tenés un polinomio que no tiene raíces en Q, por lo tanto, como es de grado 2 es irreducible, y es su minimal fin. ¿Sí? Así que estas son todas. Tenemos ejemplos recontra conocidos que venimos trabajando. Perdón, Juan, ¿subís Sí, un dale. toquecito? Obvio, dale. No, acá solo iba a escribir ejemplos, así que ahí está bien. Sí, gracias. Dale, joya. Q de I, que es Q de raíz de menos 1. No sé por qué estoy escribiendo los ejemplos con esto, si es horrible. Q de I, no hace falta que dé los ejemplos, pero ahora Q de I lo vamos a usar, así que qué sé yo. Q de raíz de menos 3, este es un ejemplo súper interesante también. Este lo venimos usando bastante en estas clases, y bueno, esto es obvio, ¿no? Sigue. Pero bueno, estos son algunos muy, muy interesantes que son los que venimos usando, o, bueno, estos dos tienen mucho interés en sí mismos, ya veremos por qué. Y Q de raíz de 2 viene apareciendo mucho. Y acá una pavada que no sé si la voy a usar, pero acá fíjense que quedan esencialmente dos tipos de cuerpos cuadráticos, ¿no? Esencialmente es, primero, hay infinitos, y fíjense que con lo que vieron hoy con Teresa al final de la clase, o al final no sé si lo llegó a ver, así que no voy a spoilear nada a pedido de ella, estos cuerpos, cuando pedís que D sea libre de cuadrados y qué sé yo, son, salvo nada, son todos no isomorfos, ¿no? Acá estamos haciendo una elección de una raíz cuadrada, son todos no isomorfos porque raíz de D y raíz de D' no son raíces del mismo minimal, así que... entonces, digo que quedan esencialmente dos casos, porque si D es mayor que 0, bueno, te va a quedar dentro de R, el cuerpo cuadrático se dice real. Cuadrático real. Y si D es negativo, se dice cuadrático imaginario. Bueno, eso solo definición, no sé si lo voy a usar fuertemente, no me acuerdo. Pero no nos importa demasiado, pero se los digo por si en algún momento leen cosas como sea Q de raíz de D un cuerpo cuadrático imaginario, bueno, quiere decir eso. Bueno, y acá les recuerdo que habíamos hablado de enteros algebraicos. ¿Sí? ¿Qué era un entero algebraico? Bueno, un chaboncito complejo en principio, que sea raíz de un polinomio mónico con coeficientes enteros. Y habíamos visto, en una cuenta que está en la guía obviamente y que no te lleva mucho trabajo hacer, que los únicos enteros algebraicos que hay en Q son los enteros, de verdad, ¿sí? Z. Bueno, una pregunta que puede surgir es, y si no te surge te la digo yo, es quiénes son los enteros algebraicos cuando te vas a un cuerpo cuadrático.
Entonces nos hacemos esa pregunta, o yo les hago esa pregunta. Obviamente acá adentro están los enteros, pero una siguiente pregunta es, bueno, ¿hay más cosas ahí adentro? Por ejemplo, raíz de d, si se fijan, es un entero algebraico, ¿no? Porque es raíz de x al cuadrado menos d. Con lo cual ya en principio podemos notar que hay algo más grande. Este anillo está constituido de elementos enteros. Por enteros algebraicos. Y la siguiente pregunta es, ¿son todos? O sea, suena razonable, ¿no? Tenés z, decís, bueno, agrego raíz de d. Tengo z de raíz de d, el cuerpo de fracciones es q de raíz de d, obvio. Y ahora te pregunto, ¿los enteros en q de raíz de d son z de raíz de d? ¿Qué les parece? Si ya saben la respuesta, bueno, no tiene tanta gracia. O sea, mi pregunta es, ¿puede haber más enteros? Y la respuesta es que sí. Ya que nadie me dijo nada, qué aburrido. La respuesta es que sí, y están recontra caracterizados. Y es hacer una cuentita en el fondo, que se las voy a dejar para hacer a ustedes, pero dice lo siguiente: si agarrás un entero libro de cuadrados y mirás el conjunto de enteros algebraicos, que hay en Q de raíz de D, bueno, depende. Va a ser Z de raíz de D, o sea, esto, pero esto pasa si D es congruente a 2 o a 3 módulo 4. Y si no es más grande, te queda esto. A más B raíz de D sobre 2, donde A y B son enteros, pero además A es congruente a B módulo 2. Y esto se puede escribir como Z de 1 más raíz de D sobre 2. O sea, 1 más raíz de D sobre 2 es entero, cuando D es congruente a 1 módulo 4. Y esto, si quieren, es escribir la cuenta. No, la demostración es básicamente eso. Si agarran un alfa que sea de esta forma, R más S raíz de D, y vamos a suponer, obviamente si S es 0 no hay nada que hacer, ¿no? R tiene que ser entero. Listo. Entonces, sea alfa un entero algebraico, y supongamos que S no es 0, porque si no, no tiene ninguna gracia, ya vimos que los enteros racionales son los enteros. Bueno, es raíz de este polinomio. X al cuadrado menos 2rx más r cuadrado menos ds cuadrado. Que sería como hacer el alfa conjugado, que sería r menos s raíz de d, ¿no? Y multiplicás x menos alfa por x menos alfa conjugado y te da esta cosa. Y bueno, este polinomio está en z de x. Obviamente, sí, solo sí, 2r y r cuadrado menos ds cuadrado son enteros. Y les dejo para probar que esto pasa si solo sí estás en los casos anteriores. Entonces, probar que esto da la descripción anterior. Descripción anterior. Esto es hacer una cuentita. No hay un gran interés acá, pero qué sé yo, la pueden hacer. ¿Sí? Tampoco es una cuenta crucial, pero
Bueno, hay unas congruencias que mirar por lo que te separa este D congruente a 1 módulo 4 y D congruente a 2 o 3 módulo 4, que obviamente van a estar de este lado, ¿no? Que 2R esté en Z no te dicen demasiado. Bueno, un cachito de notación para no estar escribiendo todo el tiempo el anillo de enteros de bla, 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 notación. El anillo de enteros se le suele llamar siempre O. Entonces vamos a llamar O cursivita D. Esto va a ser el anillo de enteros de Q de raíz de D. ¿No? A veces también lo van a ver si leen por ahí O de K para el cuerpo K. ¿Sí? Si alguien dice, bueno, sea K un cuerpo y sea O de K, se suele poner su anillo de enteros. En este caso nos quedaría O sub Q de raíz de D, ¿no? Pero es mucho más fácil poner O sub D y ya sabemos que estamos hablando de Q de raíz de D, así que los Ds parametrizan a los Q de raíz de D, así que listo. Bueno, ejemplito conocido, que viene un poco a la motivación de este ejercicio, es que si tomás D igual a menos 1, la proposición de recién te dice que los enteros en Q de I son los enteros gaussianos, ¿no? O sea, Q de I tiene como anillo de enteros a Z de I. O sea que O sub menos 1 es Z de I. Bueno, y acá es donde sí nos vamos a meter un poco más con Z de I. Sobre Z de I, acá tengo escrito, sabemos bastantes cosas. Que de nuevo sabemos es o las vimos en algún momento de la vida o nos las creímos en los ejercicios de la práctica 1, o hicimos los ejercicios de la práctica 1 idealmente, pero este anillo es euclidiano, así que entonces es un DIP y es un DFU. Buenísimo. Acá adentro tenés una norma que es la norma de A más BI, bueno, es A cuadrado más B cuadrado, donde acá si quieren lo podemos pensar como esto está dentro de los complejos y mirar el módulo al cuadrado, o bueno, hacer este A más BI por A menos BI, que es el conjugado. Sabemos cuáles son las unidades de Z de I, ¿no? Que estos son básicamente los que tienen norma 1. Y no es ninguna locura sentarse y hacer la cuenta y te dan más menos 1 y más menos I. ¿Sí? No, nada muy interesante. Bueno, y si recuerdan el ejercicio que está motivando todo esto, decía sea A en Z de I irreducible, y bueno, acá acabamos de decir que ser irreducible es lo mismo que ser primo ahí, ¿no? Así que podemos cambiar el enunciado del ejercicio y decir sea A en Z de I primo. Y mi pregunta ahora es, ¿quiénes son los primos de Z de I? ¿O quiénes son los irreducibles de Z de I? Es la misma pregunta. Bueno, y tenemos una respuesta bien cortita y al pie para esto. De nuevo, puede que hayan hecho esta cuenta en algún momento o no, pero en este caso la voy a hacer. Y vale lo siguiente, que un alfa de la forma A más BI es primo en Z de I, si solo si te pasa alguna de estas dos cosas, que es que la norma de alfa es P con P igual a 2 o P congruente a 1 módulo 4,
O bien la norma de alfa es P cuadrado con P primo, congruente a 3 módulo 4. Acá P también es primo, obviamente, ¿no? P cuadrado con P primo, P congruente a 3 módulo 4. Bueno, hay varias formas de probar esto. Acá les tiro una. Medio elemental, no se mete con nada muy raro. Y es lo siguiente, agarrate un alfa primo. Bueno, entonces su conjugado también es primo. ¿Sí? Donde acá el conjugado es el conjugado posta, A más BI, A menos BI. Bueno, ¿y qué pasa si agarrás alfa por alfa conjugado? Bueno, esto es otra cosa, no es otra cosa que A cuadrado más B cuadrado, lo podés pensar en Z de I, pero también lo podés pensar en Z. No sé por qué estoy volviendo a copiar esto, pero lo podés pensar en Z. Entonces, fíjense, la factorización única acá te dice que A cuadrado más B cuadrado está en Z de I, puede tener como mucho dos factores primos, ¿no? Si tuviera más factores primos, de nuevo, por la factorización única, deberían estar en alfa o en alfa conjugado, y alfa y alfa conjugado no pueden tener más de un factor primo por factorización única. Entonces acá usamos factorización única en Z de I. Este alfa por alfa conjugado tiene a lo sumo dos factores primos. Bueno, en Z y en Z de I. Si tuviera más factores primos en Z, cuando mires eso en Z de I también, o sea, a lo sumo se parten en más primos, ¿no? Pero por lo menos tenés la misma cantidad de factores al menos. Entonces no puede tener más de 2. Entonces, veamos por casos. Si tiene un factor primo, bueno, entonces A cuadrado más B cuadrado, esto en Z. A cuadrado más B cuadrado es un primo que está en Z. Y tenemos un ejercicio de la práctica anterior que te dice los primos que son suma de 2 cuadrados son los congruentes a 1 módulo 4 o el 2. Bueno, y si tiene 2, entonces, si tiene 2 en Z, entonces también tiene 2 en Z de I, en principio. No estoy diciendo que estos dos factores primos sean iguales, ¿no? Pero la aposta es que sí. Fíjense que en Z de I ya sabemos cómo se factoriza esto, ¿no? Porque A cuadrado más B cuadrado es A más BI por A menos BI. Entonces, los dos factores primos en Z de I tienen que ser o estos dos o asociados. O sea, son los factores primos salvo asociados. O sea, salvo multiplicar por unidades, pero ya sabemos cuáles son las unidades, ¿no? Más menos 1, más menos i. Y entonces fíjense que estos dos factores primos que están en Z de I tienen que ser los mismos que los que estaban en Z, salvo asociados, y los primos de Z ya los conocemos, son los primos de Z, P. Entonces, estos dos factores tienen que ser de la forma más menos P o más menos I por P. ¿Sí? Salvo asociados, y entonces también son los factores primos de Z
Obviamente acá estoy abusando un poco, si se fijan, de esto de salvo asociados, porque bueno, si acá hubiera una i dando vueltas, la limpiamos para ir a z, ¿no? No puedo decir i por p es un factor primo en z, pero le limpiamos el i multiplicando por unidades, no pasa nada, y nos vamos a z, y entonces estos también son los factores primos en z, y por lo tanto, acá si estos van a estar en z, estos factores primos, a tiene que ser 0 o b tiene que ser 0. ¿Sí? Y por lo tanto nos queda que a cuadrado más b cuadrado en realidad es a cuadrado o b cuadrado. Y a o b son primos. Porque eran primos en z. Me perdí ahí. ¿Por qué a igual 0 o b igual 0? Porque fíjate que acá vos tenés, o sea, este a cuadrado más b cuadrado es un entero, ¿no? Entero de verdad. Lo factorizaste en z de i como a más bi por a menos bi. ¿Está bien? Y estos son los factores primos en z de i. Pero habíamos dicho que a cuadrado más b cuadrado también tenía dos factores primos en z, ¿no? Entonces, si vos agarrás la factorización en z y la mirás en z de i, sigue siendo una factorización de a cuadrado más b cuadrado, quizás ya no en primos, ¿no? Porque ¿quién te dice que tu primo no dejó de ser primo? ¿Está bien? Sí. Ok. Ahora, esta tiene que ser la misma factorización que había en z, salvo multiplicar por unidades. Ah, perfecto. ¿Está bien? Y bueno, Bien. si multiplicaste por unidades, o multiplicaste por más menos 1, o multiplicaste por más menos i. Entonces, estos números son primos de z multiplicados por más menos 1 o más menos i. Y por lo tanto, o a o b son 0. ¿Bien? Perfecto. Bueno, Una pregunta. dale. Entonces, estos A o B son primos, pero no hay ninguna restricción en la clase residual módulo 4, ¿no? En este caso. Sí, sí la hay. Fíjate que... dame un segundo, necesito pensar un cacho. Tienen que ser congruentes a 3 módulo 4, porque si no lo factorizás. Como hicimos en el caso Sí. anterior. Claro. ¿Sí? O sea, esto te dice que son de la forma más menos P o más menos IP con P en Z primo y P tiene que ser congruente a 3 módulo 4. Acá no va el paréntesis. ¿Sí? Si no, fíjate que esto ya sabemos que los no congruentes a 3 módulo 4 no son primos, ¿no? Y acá estamos diciendo A más BI y A menos BI son factores primos. Y si son más menos P o más menos I por P, no importa. Pongamos P porque puedes limpiar siempre las unidades. Si fuese P con P congruente a 1 módulo 4 o P igual 2, esos los sabés factorizar. Entonces no son primos, o sea que te queda únicamente este caso posible. ¿Sí? Y nos falta la vuelta, ¿no? Porque arriba yo dije un sí solo sí, volviendo para acá. Dije, un primo en Z de I es alguien que tiene norma un primo o alguien que tiene norma un primo al cuadrado con los primos correspondientes. Y para volver es básicamente hacer una cuentita de si alfa no fuese primo, lo factorizás. Lo factorizamos como alfa igual a, no sé, beta por gamma y tomás norma. Y la norma es multiplicativa, porque acuérdense que esto en el fondo es módulo complejo al cuadrado. Si usamos que n es multiplicativa, entonces te quedaría que la norma de alfa se escribe como norma de beta por norma de gamma, y ahora fíjense que estos son enteros. Y acá tienen que decir algo del estilo, bueno, estos como no son unidades, no son 1, ¿no? Porque estamos suponiendo que alfa no es primo.
Lo único que habría que descartar es el caso en que esto sea P y esto sea P. Eso se los dejo para hacer ustedes. Es un embole. Entonces, terminar de probar esto. De probar que la norma de alfa no puede ser de la forma P al cuadrado. Con P'. Fíjense que ya no puede ser obviamente de la forma P' con P congruente a 1 el módulo 4 o P igual a 2. Porque acá la estamos factorizando como un producto de dos enteros no unos, no unidades en realidad. Terminar de probar que la norma de alfa no puede ser norma de alfa igual P cuadrado con P congruente a 3 módulo 4. Sí, y es más o menos imitar lo que acabamos de hacer. Así que ahí no hay mucha gracia. Y entonces esto te dice quiénes son los primos de Z de I. Bueno, ¿qué tiene que cumplir? Hay que resolver en el fondo la ecuación a cuadrado más b cuadrado igual a p con p' congruente a 1 módulo 4 o p igual 2. Con p igual a 2, esta es una solución. Con p general congruente a 1 módulo 4 vamos a mirar para otro lado y poner a más bi con a cuadrado más b cuadrado igual a p congruente a 1 módulo 4. Igualmente acá puede parecer que hay mucha ambigüedad, pero de todo lo que hicimos anteriormente, A y B quedan unívocamente determinados, salvo el orden y un signo, ¿no? Porque fíjense que los únicos que pueden reemplazar a este son sus asociados, o sea, multiplicar por más menos 1 y más menos I, y eso lo único que hace es intercambiarte A con B o intercambiarlos de signo. Entonces, en el fondo, podemos decir algo como hay una única solución, entre comillas, de A cuadrado más B cuadrado igual a P, donde obviamente la unicidad está dada salvo las permutaciones obvias. Si cambias A con B o los cambias de signo, siguen teniendo solución. Y después los primos de Z, congruentes a 3 módulo 4. ¿Cómo de nuevo lo anterior? Dale, ahí voy. Y sus asociados. Lo que decía es, suponete que vos tenés a alguien de este tipo, ¿no? Alguien del tipo A más BI, tal que A cuadrado más B cuadrado es igual a P. Y te pregunto, ¿qué otras soluciones, o sea, qué otros A y B posibles hay que cumplan A cuadrado más B cuadrado igual a P? Bueno, hay soluciones obvias que son cambiarles el signo a A y a B y listo, o intercambiar A con B. Entonces, si yo te doy una solución, vos te podés generar artificialmente 4 soluciones distintas. ¿Son todas? Es la pregunta. La respuesta es que sí. Porque fíjate que si tenés otra solución de esto, va a diferir de esta en multiplicar por una unidad. ¿Sí? Y las unidades son más menos 1 más menos i. Eso usando lo mismo que de que la norma es multiplicativa. Sí, exacto. O sea, acá aprovechamos la norma para explotar eso, ¿sí? O sea que en el fondo tenés una especie de... básicamente, si encontraste una solución, encontraste todas. No es que te podrías estar perdiendo que hay esencialmente otras soluciones a la ecuación a cuadrado más b cuadrado igual a p. ¿Sí? ¿Está bien eso? Voy a tomar eso como un más o menos. Bueno, entonces, ¿qué quiero decir? Bueno, ¿qué pasa si ahora empezamos entonces a mirar ideales primos en Z de I, que bueno, van a estar generados por estos elementos, ¿no? Porque el ideal es primo, si solo si el elemento que lo genera es primo, porque acá tenemos, todos los ideales son principales, así que no nos estamos perdiendo de nada solo mirando generadores. Entonces, fijémonos esto. Acá si quieren un pequeño corte, corte. Tenemos este resultado, o sea, tenemos caracterizados todos los primos de Z de I. Entonces, agarremos, vamos a esta P
no sé, debería acá ser una P gótica, pero no me sale, así que vamos a hacer una P gigante medio cursiva, y esto es un ideal primo. Entonces, si lo intersecás con Z, también es un ideal primo. Y esto es básicamente porque intersecar es mirar la preimagen por la inclusión. ¿No? Z lo podemos meter adentro de Z de I. Y estás mirando preimagen de un ideal primo, eso te queda primo. Bueno, y más todavía, si llamamos P chiquita, eso, espero que se note la diferencia entre este P y este P. Entonces fíjense que la norma del P chiquita está en este ideal, ¿no? O sea, el P cuadrado, básicamente. Bueno, lo que hicimos antes dice que si mirás esta función, agarrás un ideal P en Z de I, primo, y lo mandás a intersecarlo con Z, esta función es sobreyectiva. ¿Sí? Por lo que hicimos antes y usar esto, ¿no? Que la norma del primo está en el ideal. Entonces acá cuando mires la intersección con Z, la norma del ideal va a estar acá. O sea que la norma del primo va a estar acá, o sea que vas a tener P cuadrado, pero tenés que tener un ideal primo, y bueno, el único ideal primo que tiene a P cuadrado es el generado por P, y los conseguís a todos de esa forma. Bueno, y ahora esto quizás queda un poco como comentario, pero la gracia es no te perdés a ningún ideal primo cuando, o sea, todo ideal primo de Z está abajo, por así decirlo, y eso está bien dicho igual, está abajo de un ideal primo de Z de I, ¿sí? Y más todavía, esta función sobreyectiva, lo que vimos antes es que es medio 1 a 1 o 2 a 1, depende de si tu primo se factoriza o no. Listo. Seguimos. Entonces, fíjense esto. Si agarrás Z de I sobre el ideal primo, acá ya volvemos un poco hacia el ejercicio que trajo todo esto. Bueno, acá no quiero poner esto para no confundir, ya era un ideal esto. Esto es un cuerpo, ¿no? ¿Por qué es un cuerpo? P es maximal. Claro, P en principio es primo, pero estamos en un dip, así que es maximal. Z de I es dip, entonces P es maximal. Bueno, y además, si se fijan, el P chiquito, ¿no? Está en P intersección Z, o sea, está en P, básicamente. Entonces, P, el número P en Z de I sobre P, esto, bueno, es medio confuso, perdón, voy a empezar a ponerles colores, vamos a ponerle colores. Esto va a representar el número P. Número primo P, cuando le ponga este color. Si mirás a P en el cociente, Z de I sobre P, te va a dar 0. ¿No? Porque P está en este ideal y entonces te da 0.
Y entonces eso te dice que este cuerpo tiene característica P. Mala idea seguir usando este color. ZI sobre P tiene característica P. Y por lo tanto, vieron que el ejercicio decía, sea K el cuerpo primo de Z de I sobre el generado por A, bueno, es Z sobre PZ o FP, no sé si ya Teresa le dijo FP a esto. Entonces, el cuerpo primo... No. ¿No? Bueno, yo le voy a decir FP, perdón. Igual voy a escribir Z sobre PZ. El cuerpo primo de este cuerpo, o sea, el cuerpo más chiquito que tiene adentro, es Z sobre PZ, que es lo mismo que decir FP, por si en algún momento se me empieza a escapar decir FP. ¿Sí? Por el momento tómenlo como que es notación nada más. Bueno, y la pregunta que te hacía el ejercicio era ¿de qué grado? ¿No? O sea, ¿de qué grado es esta extensión? Volviendo al ejercicio. El ejercicio era el 7. Nos preguntaba qué onda con esta extensión. Vamos a poner FP. ¿Sí? Donde fíjense que ahora cambié el A perteneciente a Z de I irreducible por el ideal que genera A, que bueno, es un ideal primo, por lo tanto maximal acá, así que no perdemos nada en decir esto. Y K es FP, donde P es en el fondo la norma o la raíz cuadrada de la norma según en qué caso estemos. Pero es el único primo que divide a la norma del generador. Está bien que ya vimos que un generador tenía o norma P o norma P cuadrado según la congruencia módulo 4 de P. O sea que acá este P no es ningún misterio en este momento, ¿no? Ya sabemos quién es P. Y la gracia es saber de qué grado nos queda esta extensión. Bueno, la gracia es mirar esto. Tomemos, en vez de el ideal P grande, agarremos el ideal generado por P. ¿Sí? O sea, este es el tipito P en Z, ¿no? Y miremos el cociente. Z de I sobre el ideal que genera P chiquito. ¿Qué orden tiene este cociente? En principio es un grupo. ¿Qué dicen? ¿Es P cuadrado? Es P cuadrado. ¿Por qué? ¿No tomas clase en la parte real y en la parte imaginaria? Ajá. Perfecto. O sea, efectivamente, esto, voy a seguir poniendo fiel a lo de antes, cuando hable del primo de Z lo voy a poner en este color. Esto, si queremos una descripción mega clara, es esto. Efectivamente, como nos dijo Pedro, es tomar clase en parte real y parte imaginaria. Acá pueden ver la doble contención sin demasiado problema. ¿Sí? Básicamente, si tenés agarrarse cualquier clase de un elemento y le dividís los coeficientes por P y eso lo matás en este cociente, y para el otro lado haces la cuenta, no hay nada mucho para decir. O sea, que habría que ver que estas son todas distintas, básicamente, y ahí decís, bueno, si fuesen iguales, tengo algo divisible por P y eso es absurdo. No hay demasiado para decir. Se puede hacer quizás más elegante usando lo de la norma, ¿no? La norma de P chiquita siempre es P cuadrado, y en el fondo eso es cierto. Si mirás un cociente generado por un elemento, ese cociente tiene orden la norma del elemento. Te lo dejo para pensar. Bueno, entonces, fíjense esto. Si este ideal, vamos a volver a ponerlo en el color.
si este ideal es primo, o es maximal, es lo mismo. O sea, si P chiquita, recuerden que P acá ahora es un entero, ¿no? Si P sigue siendo maximal, o sea, es decir, bueno, es decir, si P es congruente a 3 módulo 4, entonces este cociente es un cuerpo de orden P cuadrado. Esto es un cuerpo de orden P cuadrado. Y bueno, entonces ya sabemos cuánto es su dimensión como espacio vectorial sobre FP, ¿no? Tiene P cuadrado de elementos, o sea que tiene dimensión 2. De hecho, ahí tenés la base. Esto sobre FP es 2. Y si no, entonces este P chiquito, cuando mires el ideal que genera, se te va a factorizar en dos ideales. Justamente en este caso, lo que estamos suponiendo es que, bueno, o P es 2, o P es una suma de cuadrados. En cualquiera de los dos casos, P es una suma de cuadrados, ¿no? Porque el 2 lo escribimos como 1 más 1. Y esa suma de cuadrados te va a dar la factorización en ideales primos, ¿no? Donde P es A al cuadrado más B al cuadrado. Y entonces estos tienen que ser ideales primos. Y acá viene la gracia. Lo que queremos caracterizar es que onda esto, ¿no? Pues fíjense que el ejercicio decía, sea A en Z de I irreducible, o sea A más BI en Z de I irreducible, o sea P un ideal primo, ¿no? Y acá este ideal P no es primo, pero ahora A más BI sí es un ideal primo. Entonces, lo que te está preguntando el ejercicio es qué grado tiene este que ahora sí es un cuerpo, sobre FP. ¿Sí? O sea, no sé si caracterizar, sino saber qué grado tiene esto sobre FP. Y la gracia es, o bien usamos el resultado que dije recién, que vas a saber que esto tiene la misma cantidad de elementos que la norma de A más BI, y ya sabemos que eso es P, por lo que está arriba. O si no, esto lo aprovecho como una excusa para nombrarles algo que en una de esas, en algún momento, se vuelva a usar, y quizás lo tienen ahí olvidado, y es el teorema chino del resto para anillos conmutativos, aunque vale casi el mismo enunciado para anillos no conmutativos, pero como dijo Marce en la primera clase, un anillo para nosotros es conmutativo, aunque en su definición todos los anillos sean conmutativos, pero lo perdonamos. Entonces, agarremos un anillo conmutativo. Ahí ¿Qué estás. dijiste? Dale. Nada, que te queremos mucho. Estaba medio distraído, me parece que me Ajá. bardeaste, ¿eh? No, para nada. Ya vas a ver en la filmación que no. No. Agarrate un anillo y agarrate ideales. Coprimos 2 a 2. Esto lo que quiere decir es que siempre podés conseguir al 1 como suma de... siempre podés conseguir al 1 como suma de elementos de los ideales. ¿Sí? Entonces hay un isomorfismo que va de A sobre I en el producto de los A sobre IK, A sobre I1 hasta A sobre IK, donde I no es otra cosa que la intersección de los ideales. Si no me equivoco, si lo frenás acá, vale
vale para anillos no conmutativos, y creo que la gracia de los anillos conmutativos es que la intersección es lo mismo que el producto de los ideales. Y eso es lo que queremos usar acá, porque fíjense que tenemos un producto de dos ideales, ¿no? Primos, en este caso distintos, con lo cual son coprimos, y lo que nosotros sabemos siempre es que el cociente por este ideal de acá a la izquierda tiene p cuadrado de elementos, ¿sí? Pero ese no es el que queríamos caracterizar. El que queríamos caracterizar era el cociente por estos. Bueno, este teorema te dice, tenés de este lado algo con p cuadrado de elementos y acá un producto de dos cosas van a tener cada una p elementos. Escribamos eso. Entonces, en nuestro caso, A es z de i. El ideal I era el generado por P, que era el producto de estos dos ideales, y entonces, por teorema chino, Z de I sobre el generado por P es isomorfo a Z de I sobre esto por Z de I sobre esto. Y el del lado izquierdo, habíamos visto en el caso general, que esto tiene orden P al cuadrado. Y acá lo acabamos de escribir como un producto de dos cuerpos, y estos cuerpos no tienen orden 1, ¿no? Entonces esto es un cuerpo, y esto también, cuyos órdenes multiplicados dan p al cuadrado, o sea que tienen que tener p elementos. Y por lo tanto, son FP, ¿no? O sea que su dimensión sobre FP es 1. Y eso resuelve el ejercicio de la práctica, ¿no? Porque te decía, toma, te doy un primo, te decía irreducible, pero te doy un primo, vuelvo a copiar el enunciado, así hablo arriba del enunciado y no se lo tienen que andar acordando. No estoy pudiendo copiarlo. Ahí vamos. Tac. Bueno, esperen a que se amplíe, ahí va. ¿Qué fue lo que hicimos después de todo esto? Este ejercicio te decía, sea A un irreducible de Z de I. Bueno, sabemos que eso es lo mismo que ser primo. Caracterizamos los elementos primos de Z de I. Dijimos, son los que tienen norma primo con P igual a 2 o congruente a 1 módulo 4, o norma primo al cuadrado con P congruente a 3 módulo 4. Describimos extensivamente esos elementos, o sea, los tenemos totalmente caracterizados, son 1 más I, y sus asociados, los primos congruentes a 3 módulo 4 de Z y sus asociados, y los A más BI y A menos BI, digamos, que resolvían A cuadrado más B cuadrado igual a P con P congruente a 1 módulo 4. Y en este final lo que vimos es, si tenías un primo que sigue siendo primo, esto te da 2, ¿sí? Porque esto de acá es un cuerpo de P cuadrado de elementos. Y si tenías un primo de estos, de la forma A más BI, o sea, 1 más I, o A más BI, donde A cuadrado más B cuadrado da P con P congruente a 1 módulo 4, esto te da 1. ¿Sí? Entonces, eso liquida el ejercicio, y a partir de ahora voy a vender humo. Queda poquito tiempo, así que... Juan, Dale, escucho. a mí se me había ocurrido otra forma de hacer este ejercicio, Ajá. pero Dale. se me ocurrió que vos podés pensar el cociente de ZI por alfa Ujú. como la FP álgebra generada por la clase de I. Ok. Y para calcular el orden, Ujú.
es ver si el x al cuadrado más 1 es irreducible o no Claro. sobre fp. Ujú. Que en el Y fondo a mí me termina quedó, siendo esto. Sí. y a mí me quedó lo mismo que vos, digamos. Claro. Se pasa en caso si menos 1 es un Ujú. cuadrado o no, módulo p. Claro, porque ahí, como dijiste, estás mirando si x cuadrado más 1 es irreducible. Perfecto. Sí, me gustó mucho. Por ahí es un comentario, por ahí. Si le puedes escribir un segundo, porque por ahí a los chicos les sirve. Dale, obvio. Pues esto estuvo muy bueno para saber, para usar un montón de cosas como el Sí, teorema chino y fue, el resto. claro, ponele el final, le usé el teorema chino a propósito. Como dije, se Sí. podía hacer en términos de normas, pero bueno, ya que estaba, me pareció simpático recordar el teorema chino. Entonces, vos lo que dijiste, me repetís cómo empezabas, vos mirabas esto, otra. Sí. Mirás esto. Bueno, ya sabes que K es FP, ¿no? Sí, sí. Eso es igual que vos, lo que vos dijiste. Lo pensé igual. Perfecto. Entonces lo que Eh, querés es saber qué onda. sí. Bien. Entonces decís esto, lo que estás mirando es, me dijiste, lo miro como la FP álgebra generada por una raíz cuadrada de menos 1. La clase de I en el Claro. cociente. Como el generado por la clase de I en el cociente. El generado como FP álgebra. Y eso va a depender de si I estaba o no en FP, básicamente, ¿no? Sí, yo lo que pensé es. Sí, es como decir, pero Ujú. mirando el polinomio x al cuadrado más 1, que se anula la clase de I, es ver si eso es irreducible o no. Es para ver si tiene Ujú. grado 2 o 1. Digo, orden 2 o 1. Claro. Vemos si x cuadrado más 1 es irreducible en el cociente, ¿no? Sí. Bien. O en FP. O en FP. Ahí creo Claro, sí, sí, que. sí, quise Ahí creo decir que hay. FP. Claro, ahí creo que hay un. Bueno, no sé, lo podemos charlar después. Quizás me tenés que terminar de convencer de que Está puedas bien. pasar a mirar en FP. Pero sí, podés. Porque en el fondo ese cociente vas a estar más o menos Sí, sí. dando vueltas por FP. Sí, está bien. Y bueno, y esto es lo mismo que ver si menos 1 es un cuadrado. Cuadrado módulo P. Porque, viste, claro, es si tiene raíz o no. Exacto, exacto. Como es de grado 2, podemos mirar si tiene raíces o no, y eso es lo mismo que ver si menos 1 es un cuadrado. Y de nuevo acá usar ejercicio de la realidad. Y una curiosidad, digamos, que vos ya sabés, pero saber si Dale. menos 1 es un cuadrado o no depende Ujú, de cómo ves AP en la clase residual de 4. ujú. Sí, porque tenés reciprocidad cuadrática. Pero ya lo diremos en algún momento. Hoy no. Pero sí. Bueno, otra forma. Ahí la cerramos. Pueden pensarlo, obviamente. O cualquier cosa le preguntan a Enzo y les cuento. Bueno, acá viene mi parte en la que les vendo un poco de humo, que es la siguiente. Fíjense, bueno, esto arrancó con enteros algebraicos, de repente nos desviamos un poco, fuimos a ZDI, a partir de un momento todo se centró en ZDI. Y bueno, un poco el hacerlo de esta forma también fue una excusa para que viéramos qué pasa cuando agarrás un primo de Z y lo vas a mirar en un lugar más grande. ¿Sí? O sea, acá teníamos los primos de Z, que ya los tenemos recontra conocidos, y los fuimos a mirar a Z de I y podía pasar que sigan siendo primos o que no. ¿Sí? Que eso se llama que se parten, básicamente. Porque, bueno, es bastante gráfico lo que pasó, ¿no? El primo se partió en dos primos. Entonces, acá les traigo una pregunta que es mega interesante, no porque lo diga yo, lo dicen todos los matemáticos que estudiaron teoría de números desde hace muchos, muchos años. ¿Pregunta interesante? No estoy preguntándolo. Pregunta interesante, punto, de verdad.
¿qué pasa en los demás, o sea, en todos los cuerpos cuadráticos? Cuando miramos los primos de z dentro de ellos. ¿Sí? Que acá agarramos el d igual a -1, ¿no? Y llegamos a algo bastante interesante, que es una caracterización total de qué primos se factorizan y qué primos no se factorizan. Y una pregunta que te podés hacer es, bueno, ya sé cómo son los anillos de enteros de todas las extensiones cuadráticas, ¿qué pasa si voy, me paro en un anillo de enteros, agarro un primo y me pregunto, ¿se factoriza o no? ¿Sí? Y empieza a haber problemas, empieza a haber grandes problemas por lo siguiente. El primer gran impedimento que hace que esta demostración que hicimos ya no funcione es que usamos fuertemente en muchos momentos que era un DFU y eso pasa a ser mentira. O sea, ya no es cierto que esto sea un DFU en general. ¿Sí? Y de hecho, vale que estos anillos de enteros son DFU, sí, solo sí son dominios de ideales principales. Esto es un poco porque son dominios de Dedekind, como habíamos hablado ahí a la pasada, a la primera clase. Pero no viene al caso, así que ni siquiera voy a poner la definición. Solo es un motivo por el cual pasa esto. Punto. Bueno, les pongo un ejemplito para que vean esto. Y vean lo catastrófico que puede ser algo tan inocente como agarrar Q y agregarle una raíz cuadrada. Como que esto, fíjense que en el fondo lo que vamos a querer entender un poco en esta materia son las extensiones, más que nada las algebraicas de Q, y estas son las más simples de todas, ¿no? Agarrá Q y andate una extensión cuadrática, es lo más chiquito que podés hacer, y querés recuperar, que si querés, un poco una analogía entre lo que era Z, el anillo de enteros de Q, Z de I, el anillo de enteros de Q de I, y tenía factorización única, todo re lindo, bueno, se rompe todo, y no hace falta irse a ejemplos muy complicados. Agarren K igual Q de raíz de -5. ¿Sí? Y por la caracterización que teníamos arriba, el anillo de enteros de esto, que lo llamamos O sub -5, es Z de raíz de -5, porque esto es congruente a 3 módulo 4. Bueno, y acá la gracia es esta. El 6 es 2 por 3, y es 1 más raíz de -5 por 1 menos raíz de -5. Y ahí, en principio, acá no estoy diciendo nada, porque estoy mostrando que el 6 se factoriza de dos formas distintas, pero la pregunta que me pueden hacer es, ¿y esos son primos? La respuesta es que sí. Acá hay también una noción de norma. Está en la guía. Perfecto. Buenísimo. Estaba ahí para probar que no era, ¿no? Sí. Buenísimo. Pero ese nadie lo hizo seguro, así que se los cuento. Mirá, yo sí. ¿Vos lo hiciste? Bueno, genial. No, porque Tere ya había hecho estas cuentitas de norma. Claro. Igual yo no lo voy a hacer porque les voy a decir, acá hay una noción de norma y usando esto, o sea, usando que es multiplicativa, esto se ve que, o vean, que 2, 3, 1 más raíz de -5 y 1 menos raíz de -5 son irreducibles. Sí, eso que dijo Marcos en el chat. Son irreducibles y entonces el 6 no se factoriza de forma única. Y esto puede decir, uy, bueno, se rompió todo, ya no podés hacer cosas tan lindas como... Fíjense que si tenés factorización única, la vida es una fiesta, ¿no? Sabés hacer un montón de cosas y acá lo perdimos, pero no tanto. No todo está perdido.
porque perdiste factorización única a nivel elementos, pero no a nivel ideales. Todo ideal se factoriza de forma única. Como producto de ideales primos. En los O sub D. No es que solo en z de raíz de menos 5. En los O sub D en general pasa esto. Bueno, sigo vendiendo humo. Y algo súper interesante es, bueno, acá vendo humo, de nuevo. Acá viene la parte humo. Se puede armar un grupo usando los ideales. Acá un pequeño paréntesis y vendo un poco de humo. Se puede dar una estructura de grupo a los ideales bajo una relación de equivalencia. O sea, hay que ponerle una relación de equivalencia a dos ideales, que básicamente es que difieran en un elemento, o sea que I sea alfa por J, básicamente. Bajo cierta relación de equivalencia, que no viene al caso. Y lo loco es que mirás ese grupo y queda finito. Esto es una locura. O sea, agarrás imagínense los ideales de Z, ¿no? Son primos de Z, son un montón, y acá en estos anillos enteros les pones una relación de equivalencia súper tonta, y de repente eso te queda finito, y no solo te queda finito, sino que es un objeto que te dice qué tan lejos estás de la factorización única. Y su orden mide qué tanto se perdió la factorización única. ¿Qué me refiero con esto? Si el orden de este grupo te da 1, entonces tu anillo es de FU. Y después hay algo un poco más copado, que es si el orden del grupo te da K, entonces tenés a lo sumo, o creo que exactamente K factorizaciones, pero no lo voy a poner porque no me acuerdo exactamente cómo es ese resultado, pero el orden del grupo te dice qué tan lejos estás de tener factorización única. Y ahí uno podría decir, bueno, si me das ahora un anillo entero, puedo más o menos saber qué tan lejos está de ser un DFU, y la respuesta es que no. No está siquiera determinado, no está siquiera caracterizado, no ¿A qué te están... referís con qué tanto se perdió? Como que... Si te da 1, sigue siendo un DFU. Y la cosa es que acá, ponele en en Q de raíz de menos 5, yo acá te muestro que hay dos formas de factorizar al 6 en primos, ¿no? En irreducibles, en realidad. Ok, entonces estaríamos como cerca porque se reduce a dos formas. Claro, y más todavía, o sea, lo que vas a ver acá es que estas son las únicas dos formas de escribirlo. Entonces, no estás tan lejos, entre comillas, de factorizarlo de forma única. Le pifiaste por una factorización, digamos. Ujú. Y el grupo te mide más o menos eso, como si tenés un elemento que se puede escribir de 5 formas distintas, posiblemente el grupo tenga orden más grande que 5. O sea, el grupo te da no sé si es una cota o exactamente el máximo de distintas factorizaciones que podés tener de un elemento. ¿Sí? Entonces, cuando te da 1, te está diciendo hay una única factorización para cada elemento. Listo, es DFU. Bien. Si te da 2, te dice hay 2 posibles factorizaciones para cada elemento. Y así. ¿Sí? Excelente. Mide en ese sentido qué tan lejos
estás de tener factorización única. Y ahí, digamos, acá esto es un objeto de reinterés en la teoría de números, porque ni siquiera no están siquiera caracterizados los cuerpos cuadráticos que sean un DFU. Creo que el primero en hacerse esta pregunta, como siempre, fue Gauss, y hace no sé cuánto, tengo por acá el machete, ahora les muestro. Para los D negativos, esperen un segundo. Ahí les copio el machete que tengo. Los Ds negativos, que son los positivos. ¿Qué? Ja, ja, ja. Qué gracioso. Muy bueno. No entendí el chiste, pero estuvo bien. Me ayudaste a llenar el bache mientras buscaba. Bueno, está en inglés. ¿Qué quieren que haga? Los anillos cuadráticos, que son dips, o sea, DFUs, son para estos Ds negativos, -1, bueno, ese ya lo vimos, y estos otros. Y como ven, lo conjeturó Gauss, más o menos la tenía clara. Se saben muchos Ds positivos para los cuales esto sea un DFU, pero no se sabe la lista completa. ¿Sí? Y ni siquiera, ahí está lo último, ni siquiera se sabe si hay una cantidad finita o no de ellos. ¿Está bien? O sea que eso es una pregunta mega abierta y muy interesante. Y les dejo otra pregunta que por suerte sí tiene respuesta. Fíjense que lo que nos terminó interesando fue cómo se factorizaban los ideales primos en este QDI, en ZDI en realidad, y eso sí se sabe hacer en todos los anillos de enteros cuadráticos. Entonces acá, comentario final y con esto nos vamos. Un objeto súper interesante de estudio son los primos, justamente, pero es mirar la factorización de los primos de Z, creo que ya escribí esto más arriba, pero no me acuerdo. Factorización de primos de Z en anillos de enteros de cuerpos de números. Acá no necesariamente estoy diciendo cuadráticos, ¿no? Cuerpo de números es una extensión finita de Q, con lo cual podrías preguntarte qué pasa con el primo 3 en, no sé, el anillo de enteros de Q de C sub 3, raíz cúbica de 2, ya que está tan de moda ese cuerpo, y ver qué onda, qué le pasa al, no sé, ya ni me acuerdo qué primo dije. Pero bueno, el caso más fácil es un cuerpo de números cuadráticos, caso 1. Cuerpos de números cuadráticos. Y está recontra caracterizado, o sea, si vos me das un primo y me das una extensión cuadrática de Q, yo te sé decir exactamente cómo se factoriza ese primo, y es un teoremita que, bueno, no lo vamos a probar, se los voy a dejar ahí para que sepan que existe, y si quieren, pueden ir y leer la demostración, que es mega elemental, usa algunas cosas que todavía no vimos, por eso no lo quiero hablar ahora, pero se pueden adelantar, no es muy loco lo que usa. Bueno, acá P es un primo en todo esto. Y agarrate un D en Z, libre de cuadrados. Para que todo tenga gracia. Entonces, si tu primo divide al D, entonces el ideal que genera el primo en el anillo de enteros, que lo voy a denotar así, P por O sub D, esto se escribe de esta manera, es el ideal que generan P y raíz de D al cuadrado. Y los otros casos que nos quedan son si D es impar y P es 2, lo que pasa es que el ideal que genera el 2, bueno, depende. Te va a quedar el generado por 2 y 1 más raíz de D al cuadrado, si D es congruente a 3 módulo 4.
y el ideal que generan, un producto de ideales, que va a ser este, M no D quiero poner, tenía mis notas con M y lo cambié a último momento, para ponerle D a todo, y 2, 1 menos raíz de D sobre 2, esto si D es congruente a 1 módulo 8, fíjense que acá se abre en un caso más, ¿no? Uno esperaría congruente a 3 y congruente a 1 módulo 4, pero no. Te aparece uno en el cual el primo 2 es lo que se llama quedarse inerte, o sea, se queda primo. Entonces ahí tenés cómo se factoriza el 2, y por último, si P es impar y no divide a D, entonces el ideal que genera P tiene estas dos posibilidades, y vamos a ver que acá aparece el resultado al que habíamos llegado en el problema que resolvimos. Se te va a factorizar de esta forma si D es un cuadrado, y si no, te va a quedar primo. ¿Qué estamos haciendo? Me perdí un poquito. Ah, fruta. ¿Qué son estos P por O de D? O sea, la gracia es esta. Agarrate un primo de Z. ¿Sí? Sí, lo agarro. Genial, tenelo, agarralo fuerte. Y ahora agarrate una extensión cuadrática de Q, o sea, Q de raíz de D. Sí. ¿Sí? Entonces, ahí está el D libre de cuadrados. Y O sub D era agarrar Q de raíz de D y mirar el anillo enteros. Eso lo caracterizamos al principio de la clase. Te queda Z Sí. de raíz de D si D cumple tal cosa, y Z de 1 más raíz de D sobre 2 si D cumple tal otra. Cierto. Ahí aparecía el 1 más. Claro. Y ahora nos preguntamos, ¿qué le pasa al primo P cuando lo extendés, digamos? O sea, dejás de mirar al primo P en Z y lo vas a mirar al anillo en enteros. Lo mirás en Sí. O sub D. Bueno, eso, mirás el ideal que genera, puede tranquilamente dejar de ser un ideal primo, como vimos en el ejemplo Claro. que hicimos, pero lo que termina pasando es que no se puede alejar tanto. O sea, lo que te muestra este ejemplo es que como mucho se te factoriza como producto de dos ideales y te dice explícitamente cuál es esa factorización en todos los casos. O sea que si vos me das un primo y una extensión cuadrática de Q, yo sé cómo se va a partir ese ideal primo con este resultado. ¿Sí? Completamente Ok. caracterizado. No tengo dudas de qué le pasa al primo. O sea, lo miro su congruencia, módulo 8, 1, lo que sea. Depende del caso, y te digo, se factoriza así, punto, fin. ¿Sí? O sea que Sí, más o menos. Está bien. se sabe factorizar primos, entre comillas, se sabe factorizar los primos de Z en las extensiones cuadráticas de Q. Digamos. ¿Está bien? Y esto igual no es que lo vayan a necesitar. Se los cuento porque nada, es de interés en el mundo de la teoría de números. Pero no es que lo vayan a necesitar para hacer la guía. Pero ya que estaba. Perdón, Sí, dale, una, escucho. ¿el P, raíz de D es P más I raíz de D? ¿O qué quiere decir eso? Perdón, ¿dónde estás? ¿Acá? En todas las veces que usaste coma. En coma, que está generado por dos elementos. Ah, ok. Es unidad generada por esos dos elementos. Sí, sí. ¿Y por qué hay un cuadrado ahí? Ah, Ah, porque es el ideal al cuadrado, ok. claro, o sea, esto es P, raíz de D por P, raíz de D. Perfecto, ok. Sí, eso significa, exactamente. O sea, estos son ideales generados eventualmente por dos elementos, y los cuadrados son multiplico al ideal por sí mismo. En los que no hay cuadrados, o sea, acá C más raíz de D y C menos raíz de D, estos dos ideales son distintos, y estos dos ideales son distintos. Eso está medio implícito en la escritura. Podría ser que no, alguien me podría decir, che, el ideal de 2 generado por 2 y 1 más raíz de D sobre 2, ¿por qué no es el mismo? Bueno, no es el mismo. O sea, en los que hay dos factores son distintos. ¿Sí? Está factorizando el ideal generado por P, lo está Exacto. factorizando como producto de ideales primos. Exactamente. Esto te dice cómo se factorizan los primos de Z en los anillos de enteros. Buenísimo. ¿Sí? Bien, fin. Esto es todo lo que tenía para contarles.
Si alguien quiere hacer una pregunta, le da para adelante, si no, corto la grabación así, no la extendemos y listo. ¿No? Bueno, chao.